Imprecación contra acusadores injustos. Salmo 109. Bueno, hermanos, este salmo fue compuesto por David y, como vemos en el titulillo, fue entregado al director musical del tabernáculo. Ya pues hicimos lectura en la dirección del culto. Y como se dieron cuenta, este salmo es una oración muy intensa. Vemos cómo el salmista clama por la intervención de Dios en contra de un grupo de individuos que ha elevado falsas acusaciones y burlas contra él. ¿Sí? En el capítulo, David asegura que es inocente de los señalamientos que está recibiendo. Y de todas formas no tenemos manera de concretar en qué etapa de la vida de David se escribió este capítulo. Algunos lo ven cuando fue perseguido por Saúl, otros lo ven cuando huye de Absalón. Hermanos, no hay manera de saberlo. De todas formas, los términos hebreos que se utilizan en ese capítulo nos muestran que fue dado en un contexto judicial. O sea, estas palabras de ese capítulo tenemos que imaginarnos una audiencia con un juez en donde está a punto de darse sentencia condenatoria. ¿Sí? Entonces, cuando estemos estudiando, tengan presente eso. Es un contexto de un tribunal de justicia. Bien, vamos a estar estudiándolo en 3 partes. Vamos a hacer un poco aleatorios. En el punto 1 vamos a ver la descripción del problema y vamos a ir a versículos al comienzo y otros al final. En la segunda parte vamos a mirar clamor por justicia, vamos a mirar la imprecación como tal, detalle por detalle. Y la tercera parte vamos a hacer unas reflexiones finales y las aplicaciones que acostumbramos. Bueno, comencemos. Primer punto, la descripción del problema. Versículo 2. Algunos hombres impíos se han unido para hablar falsedades en contra de David. Versículo 3. Aunque él no ha dado ocasión para eso. Pero lo que motiva a estas personas para actuar y decir todas las mentiras que han dicho contra él, ¿qué es? El odio. Lo odian. Odian al salmista. Versículo 4. Y para resaltar la conducta tan deplorable de estas personas, en el versículo 4 David nos dice que él les había mostrado amor. David había sido amable, un buen amigo para ellos. Y aún así, ellos se convirtieron en sus adversarios. Dice la Biblia de las Américas, mis acusadores. O sea, versículo 5, en pocas palabras, son personas que pagaron con mal todo el bien que recibieron. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una descripción del problema que está pasando David. Miremos algunos textos paralelos que nos ayudan a entender mejor este capítulo. Salmo 35, 7. Dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mí. Es una experiencia que David ya ha vivido antes. Personas que se levantan contra ese motivo, ¿sí? Ahora ahí mismo miren el verso 12. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. ¿Se da cuenta? De hecho, podríamos ver el Salmo 35 como un texto muy cercano a este capítulo 109. Se parecen en muchas maneras. Ahora miremos otro ejemplo, Salmo 69, 13, que este es otro capítulo que también se parece mucho. Salmo 69, 13. A propósito, para los que no saben qué es una imprecación,
Las oraciones imprecaciones son oraciones que se hacen contra alguien, ¿sí? Como deseando aparentemente el mal a alguien. Y este salmo pareciera que fuera escrito de esa manera. Resulta que hay varios capítulos, el 35 y el 69 hacen eso también, son imprecaciones. Mira el 69:13. Dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. ¿Sí? En ambos capítulos hay oraciones imprecatorias, pero en ambos capítulos él no se va a vengar con sus propias manos, sino que está orando. Y es algo que tenemos que tener presente. Bueno, entonces con esto ya tenemos un trasfondo de lo que significa la oración imprecatoria, ¿sí? Además, los términos que se utilizan dan a entender que este grupo de fulanos se han reunido para demandar a David, y el delito del que lo acusan tiene pena de muerte. O sea, prácticamente quieren matarlo. Entonces, por eso es que él está usando imprecaciones, como una manera de decir: lo que están deseándome a mí injustamente, vuélveselo a ellos. Bien, sigamos adelante. Versículo del Salmo 109, no lo pierdan. Versículo 22. ¿Cómo se siente David? Ya vimos qué están haciendo esas personas. Ahora, ¿cómo se siente David? Versículo 22. El corazón de David está roto, hermano. Roto. Él llega a describirse a sí mismo como afligido, necesitado y herido. 23. Siente que su vida pasa como una sombra que declina, como cuando un saltamontes se lo lleva a la corriente de viento. Verso 24. Ha hecho ayuno por esa situación. Se le quitan las ganas de comer, está mal emocionalmente por toda la presión que está recibiendo, y se siente desfallecer físicamente. Ahora pensemos, si podemos imaginarnos al salmista demacrado por su clamor por estas personas o por la presión que le están ejerciendo, ¿cómo van a responder ellos con David? ¿Será que se van a compadecer? Verso 25. En vez de compadecerse o recordar todo el bien que recibieron de él, ¿qué vemos? Permanecen haciendo gestos de burla. Lo ven demacrado y más bien les sirve para decir o sentir que están ganando el pleito. Imagínense esa circunstancia tan difícil que está pasando el salmista. Miremos algunos textos. Salmo 40, 17. Dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Qué hermoso. Miremos otro texto. Salmo 22, 7. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Amén. Ya lo había vivido antes, o quizás este sea antes que el del 22, no se sabe. Entonces ya tenemos la descripción del problema que está ocurriendo y cómo se siente David. Bien, ahora pasemos al segundo punto: el clamor por justicia. Esos versículos que vamos a estudiar a continuación son de los más controversiales de todo el libro de Salmos. De hecho, hay capítulos dedicados a las oraciones imprecatorias, pero este es el más tremendo de todos. Y ahorita nos dimos cuenta. Cuando leímos el capítulo vimos que hasta quiso que sus hijos se mueran
que el hombre muera joven, que se mueran sus hijos, que la mujer quede viuda, que lo pierdan todo, que el acreedor tome sus posesiones, en fin, ¿se acuerdan? Es tremendo esta oración que él está haciendo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algo, hermanos. Siempre, para poder entender un texto, tenemos que tener claro el contexto. ¿Cuál es el contexto? Lo que acabamos de ver. Hay una demanda en contra de David, promovida por una gente que lo odia y lo está calumniando. Y emocionalmente él está por el suelo. Entonces tenemos en claro el contexto para entender por qué habla como habla. Y no es que estemos justificando, sino que es para que la explicación quede más clara. Bueno, eso es lo que se llama armonía de las escrituras. Cada vez que interpretamos, tenemos que aplicar armonía, y no como algunas personas irreverentes e ignorantes creen que hay contradicciones. De ninguna forma. Versículo 1. Y así es como comienza. David ora al Dios que ha sido el objeto de su alabanza y le dice: no guardes silencio, me han demandado bajo pena de muerte, ahora yo los demando a ellos ante ti. ¿Sí? Para que lo que están pretendiendo en mi contra sea contra ellos. Versículo 20. Dense cuenta un detalle. Establecimos que se trata de un grupo de individuos, pero en el versículo 20 él empieza a orar imprecatoriamente en singular. Miren el 20, dice 109:20. Sea este el pago a los que me calumnian. Bueno, aunque ahora en singular incluye a todos los que lo calumnian, sí. Pero ahora también miren el verso 6, verso 6. Y pon sobre él. Eso nos da a entender que hay un fulano que está encabezando todo eso. Hay un cabecilla de todo ese séquito que se está levantando en contra de David. Entonces la oración imprecatoria, él está pensando en todos los que lo calumnian, pero especialmente en ese fulano. ¿Y qué dice? Verso 6. Que un impío peor que él lo someta. Satanás mismo. 7. Salga culpable cuando sea juzgado y aún sus oraciones se conviertan en pecado. Wow. 8. Muera siendo todavía joven y tenga que ser reemplazado en su oficio. Tremendo, hermano. Deseándole la muerte a alguien, tenemos que entender bien qué pasa aquí. Estas palabras son muy fuertes, pero sigamos mirándolas. Versículo 9, continúa orando, dice: que sus hijos queden huérfanos y su esposa viuda. De hecho, en Jeremías 18, el profeta oró contra sus enemigos igual. Jeremías 18. Que ellos tengan que mendigar, vagabundos de sus hogares. Versículo 11. Que su acreedor reclame y se apodere de todo lo que tiene y sea objeto de asaltos. Versos 12 al 13. Nadie se compadezca de él ni de sus huérfanos hasta que su descendencia desaparezca en la segunda generación. Versos 14 y 15. En resumen, que Yahvé traiga sobre él el pecado de sus padres a fin de que muera pronto. Versículo 19. Vestido de la maldición que tanto abrazó. Por eso les decía, esos son los versículos más controversiales. Es la oración imprecatoria más tremenda de todo el libro de Salmos. Y algunos colocan estos textos y los ponen a colisionar con los evangelios. Entonces Jesús dijo que hay que dar la otra mejilla, que hay que orar por nuestros enemigos, que hay que hacer el bien aún a los que nos maldicen.
bendecirlos, ¿sí? Pero vemos al salmista actuando aparentemente en contravía. Entonces estas personas ven una contradicción. Y hay otros que, como siguen insistiendo en esa contradicción supuesta, insisten en decir que en el Nuevo Testamento hay más amor que en el Antiguo Testamento, lo cual es una visión muy pobre de la Biblia. La Biblia no está partida en dos, la Biblia es una continuidad, un solo pacto. Partirlo en dos es una muestra de la ignorancia de las Escrituras. Como el que dice es que aquí está bajo la gracia y él está bajo la ley. Entonces por eso él desea la muerte, en cambio acá se desea el amor. Una visión muy corta del Evangelio. Bueno, pues entonces expliquemos qué es lo que significa todo esto. Alguien objeta, ¿cómo puede ser posible que el hombre conforme al corazón de Dios, David, manifieste tanto odio contra sus enemigos al punto de desearles la muerte y hasta la de sus hijos? Es una objeción que está partiendo de una mala lectura. Es la objeción típica de un humanista posmoderno. Los que juzgan la palabra basado en sus emociones y en la falsa moralidad. Hay gente que se cree más buena que Dios y se cree con la dignidad de decir qué partes de la Biblia son buenas y cuáles son malas, porque ellos se sienten más buenos que Dios, que el Dios de la Biblia. Pues bueno, volvamos. ¿En qué contexto es que estamos? En un contexto de tribunal de justicia. Hay un tribunal de justicia, lea Deuteronomio 19. Vamos para allá. Deuteronomio 19, 16. Un tribunal de justicia están acusando a David de un delito de pena de muerte, pero son calumnias. Ojo, ahora miremos Deuteronomio 19, 16. Dice: cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resulta falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, ¿qué? Entonces le harán como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Hasta el 19. ¿Ven? Entonces, con esto claro, con un contexto bíblico claro, ¿qué deducimos? David no está colocándose en una posición de acusador malicioso que le desea la muerte a la gente. No. Él, de hecho, ¿qué fue lo que hizo ahorita? Deja esa tarea a Satanás. Porque nosotros no somos acusadores. ¿Quién es el acusador? Satanás. Por eso digo que Satanás esté a su diestra. Eso no es un papel de David, es Satanás el que hace eso. ¿Sí? Entonces David no está haciendo ese papel. ¿Qué es lo que está haciendo David? Apelar a la ley de Dios. Y diciendo: Dios justo y santo, conoces las artimañas, los engaños, las mentiras. Estoy cargado hasta morir de lo que me están acusando y quieren. Ellos son los que quieren que yo me muera. Pero tu palabra dice en Deuteronomio 19 que lo que la gente desea en ese tribunal en contra de alguien injustamente va a volverse contra ellos mismos. Entonces lo que está haciendo David es apelar a la pena capital contra el falso testimonio. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el 9º mandamiento.
cuando el falso testimonio pretendía la muerte de la persona, era castigado con pena de muerte. Por eso él dice eso, que muera, tome otros oficios, o sea, que se cumpla la pena contra él, la que deseaba para mí. ¿Bien? Así que es un clamor por justicia. ¿Y por qué repercute a sus hijos? ¿Qué tienen que ver los hijos? Hermanos, en el contexto del Antiguo Testamento, en varias ocasiones, por ejemplo, Nehemías, Jeremías, Ezequiel, Deuteronomio y Éxodo, y Números también, se muestra que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Cuándo? Cuando los hijos continúan con los pecados de los padres. Entonces, si David llega a incluir a los hijos en la pena de muerte o en el clamor por justicia, queda a entender que los hijos son igual que ese padre, que esos padres. ¿Bien? Entonces ya tenemos claro el clamor por justicia. Punto 3. Reflexiones finales. Volvamos al Salmo 109. Verso 16 al 18. Definitivamente este capítulo no es un deseo de venganza. Dese cuenta, la persona que lee esto y lo toma como un deseo de venganza es una persona que no conoce las Escrituras. Este capítulo, ¿qué es? Una oración porque el impío asuma las consecuencias de su proceder en esta vida. Y los cristianos tenemos derecho a orar imprecatoriamente así. Que los impíos asuman las consecuencias de sus actos pecaminosos aquí, en esta vida. ¿Les aguarda el infierno eterno? Amén. Pero esta vida también. Que la justicia de Dios recaiga sobre ellos en esta vida también. Versículo 16 al 18. Recordemos que había hecho ese fulano, ese individuo. Demostró odio contra un escogido del Señor. Fue ingrato. A todo el bien que recibió pagó mal. Versículo 16. Por si fuera poco, nunca mostró misericordia a los afligidos, sino que se dedicaba a perseguir la vida de los necesitados. 17. Amó la maldición en vez de la bendición. 18. Precisamente eso era lo que había en sus entrañas: maldición. Un impío. Dese cuenta que esto refuerza más el clamor por justicia. O sea, esto no es algo personal solamente, o sea, que porque se metió conmigo entonces hago oración imprecatoria. No, es que es un impío desde antes. ¿Ven? Verso 21. Y la oración de David termina pidiéndole al Señor su favor y misericordia, que dice, por amor de tu nombre. Importante. O sea, David es capaz de pararse ante el juez santo a orar en contra de alguien no basado en sus propias obras, o porque él llega y dice, Dios, tú sabes que yo sí soy bueno, en cambio él es malo. No, así oran los fariseos. No, él lo que está haciendo es basarse en la gracia de Dios, por amor de tu nombre. O sea, si yo quisiera pedir justicia, tengo que saber que yo sería el primero en tener que pagar. Por eso el cristiano no se puede llenar de deseo de venganza, porque si deseáramos venganza como tal, los primeros que deben sufrir seríamos nosotros, porque nosotros también hemos hecho y hablado y pensado y muchas cosas contra otra persona, aun cuando nos damos cuenta. Entonces, pedir venganza es pedir contra uno mismo prácticamente. Pero la oración de David no se basa en sus méritos, se basa por amor de tu nombre, el Dios que lo puede ayudar. Versículo 26. Versículo 27. De hecho, llega a pedir que los adversarios entiendan que fue la mano del Señor la que está detrás de todo esto. Verso 28. Aunque ellos maldigan, el Señor bendice.
Versículo 29 y 30. Aunque se unan para hablar engaños, el Señor los avergonzará. Y él, que es su siervo, se regocijará y alabará al Señor en medio de muchos, mientras que ellos están vestidos de confusión. Versículo 31. El salmista sabe que el Señor se hace del lado del necesitado, y más cuando es juzgado injustamente. Amén. Como aplicaciones finales tenemos lo siguiente. 3 aplicaciones. Primero, aunque este capítulo tiene versículos cargados de enojo y frustración, no es la sed de venganza lo que lo mueve. Por el contrario, el Salmo 109 es un recordatorio para que los cristianos nunca usemos nuestras palabras, actos o maquinaciones para limpiar nuestro nombre, o para vindicar nuestro honor, o para vengarnos. Nunca. Porque David no está haciendo eso acá. Él está orando. Por el contrario, el Salmo nos enseña no solamente a no vengarnos con nuestras propias manos, sino a colocar en las manos de Dios los hechos injustos, para que la gloria de Dios sea exaltada en medio de las calumnias, de los impases y de las oposiciones. Segunda aplicación. El Salmo nos enseña la posibilidad de que oremos por la conversión de los impíos, de los que hacen daño. ¿Qué decía el salmista? Que entiendan que fue tu mano. ¿Sí? Como diciendo que caigan en cuenta que fuiste tú el que les va a traer el juicio. Sí, pero también el Salmo nos autoriza a hacer imprecaciones en contra de los que persiguen a la iglesia de Dios de manera descarada, osada y con saña. La iglesia puede orar en contra de los estados, de los gobernantes, de los vecinos, de los impíos, de cualquier persona que quiera hacerle daño a la iglesia de Dios sin arrepentirse. Podemos orar imprecatoriamente en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son enemigos de Dios. Así que este capítulo también es un cuadro que nos ilustra el contenido de la sentencia condenatoria que se le leerá a los impíos en el juicio final. Dense cuenta, a los hijos de Dios no les funciona ninguna acusación, porque tenemos a nuestro lado ¿a quién? A Cristo, nuestro abogado, nuestro intercesor. Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor. ¿Sí? Y última aplicación y más importante que todo lo que hemos dicho, ese capítulo nos deja ver un poco de los sentimientos que tendría el Señor Jesús en su naturaleza humana cuando estaba siendo enjuiciado. Cuando lea ese capítulo, piense en el Señor Jesús. Él es el que está orando acá, no David. Este salmo nos hace sentir un poco los distintos actos burlescos que recibió Jesús de la gente. Anoten los versículos: Juan 15, 25 y Mateo 27, 39. La gente meneaba la cabeza y la gente lo calumniaba. Pero ¿qué hacía él? Primera de Pedro 2, 23. Le dejaba el juicio a las manos del Padre, para que el Padre fuera el que juzgara. Con una sola palabra, un solo pensamiento, Cristo, el Creador, podía fulminar a esos impíos, a esos gusanos ruines, con un solo pensamiento. Pero no, dejó al Padre el juicio. Y en Hechos 1:20, el apóstol Pedro citó ese salmo para comprobar que se cumplió en Judas Iscariote.
Pedro dijo: hermanos, parafraseándole, somos 12 apóstoles, pero él cayó. Ahora, como escrito está, tome otro su oficio. El traidor era Judas. Ese era el fulano que había armado todo y que murió. O sea, la oración imprecatoria de Cristo fue eficaz. La oración imprecatoria de la iglesia también. Amén.